mirar el gráfico, yo sé que el dominio son los valores que toma X, ¿no es cierto? La variable independiente. En este caso, mirando la gráfica, ¿me pueden decir cuál es el dominio? A ver, recorramos de menor a mayor el eje X. Voy desde menos infinito, avanzo, y en menos 1 noto ahí que la función se va al infinito y a menos infinito sería, ¿no es cierto? Entonces menos 1, para x igual a menos 1 la función no está definida. Ese es el primer valor que yo tenía que sacar del dominio, mirando la gráfica. Luego, seguimos avanzando en el eje X, y noto aquí un hueco. ¿Qué significa ese hueco? Que ese punto no pertenece a la gráfica de la función. Por lo tanto, la coordenada X para ese punto es 0, ese tampoco tenía que estar en el dominio de la función. ¿Sí? Los reales menos 0 me dice Malena. Bien, hasta ahí ya vamos sacando el menos 1, el 0, sigo avanzando, a ver si está definida la gráfica, y justo también tenemos aquí en 1, tampoco está, en x igual a 1 tampoco está definida la función, ¿sí? No hay ningún punto ahí definido. Exactamente. Janina me dice que el dominio eran los reales menos el 0, el menos 1 y el 1. Eso es desde la gráfica. Y desde las condiciones que ustedes ya saben sacar para un dominio, tendría que haber analizado dónde el denominador, que es x al cubo menos x, tiene que ser distinto de 0. Eso significaba resolver esta cúbica, sacábamos factor común x, y tenemos x al cuadrado menos 1 distinto de 0. Bien, una opción ya es que x es distinto de 0, la otra opción sería que x al cuadrado menos 1 es distinto de 0. Despejando x, cuando sacamos raíz cuadrada, quedaría positivo y negativo. Si hay alguna duda, me van diciendo, ¿no? Más, menos, raíz de 1. Y ahí ya efectivamente estamos sacando el valor. La raíz de 1 que es 1. Entonces el dominio eran los reales menos el 0, el menos 1 y el 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Voy viendo un poco los chats. Sí, profe. Gracias, Juan. Sí, son las raíces, bien, Malena, sí. Vamos bien entonces. Ahora arrancamos con la imagen. ¿Qué tema la imagen? Bien. Para la imagen, o sea que la opción que ustedes tenían que presionar en el formulario era ninguna, porque había una que decía los reales menos el menos 1 y el 1, y ahí estaba faltando el 0. Bien, y el otro eran los reales, pero evidentemente no eran los reales. Bien, con las funciones racionales, ahí en los videos de práctica hice mucha insistencia que tienen que quedarse con la expresión ya simplificada. ¿Qué significa eso? A ver, hacemos una línea. Que mi función f de x igual a x sobre x al cubo menos x es lo mismo que esta expresión de la función simplificada. X, saco factor común x en el denominador, y puedo simplificar esto siempre y cuando tengo que decir y x es distinto de 0. Entonces, aquí lo voy a anotar. Mi función sería la misma x sobre x al cubo menos x, es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado menos 1, con x, si quieren, distinto de 0. Si yo grafico la primera función, va a ser la misma, va a coincidir con la segunda, con la simplificada, sacando el valor de x igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí vamos a escribir. Por eso, después todo el trabajo de paridad, ¿qué más hay? Inyectividad, todo se hace sobre la simplificada, obviamente porque es más simple y es la equivalente a la primera, y siempre teniendo en cuenta que x debe ser distinto de 0, porque es el factor que simplifiqué.
¿sí? Entonces, aquí lo vamos a anotar allí. Gráfico, me refiero a la x sobre x al cubo, x al cubo menos x. El gráfico es igual, que lo escribo, que sería 1 sobre x elevado al cuadrado menos 1, que es la expresión simplificada, excluyendo, sacando el punto, y eso se ve en el gráfico, excluyendo el punto que sería, ¿cuál sería ese punto que hay que sacar? 0 para x y su imagen, la función en 0. ¿Se entiende esa idea? O sea, en una expresión racional, yo puedo simplificar y me quedo con la expresión simplificada, excluyendo justamente el factor que se simplifica. Es lo mismo hablar de x sobre x al cubo menos x que hablar de 1 sobre x al cuadrado menos 1 con x distinto de 0. Esa es la idea. ¿Bien? Entonces, sigo. Estábamos hablando de la imagen. Ahí ya hablé de lo que son iguales. Y ahí viene. Como x igual a 0 no está en el dominio, primero. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Que no está en el dominio. Entonces, su correspondiente imagen tampoco va a estar en el conjunto de la imagen. Entonces, f en 0 sería igual a 1 sobre 0 al cuadrado menos 1. ¿Bien? Hacemos cuenta y esto nos termina dando, ¿cuánto da? 1 sobre menos 1, esto sería igual a menos 1. Ese valor, menos 1 es el valor en y, ese valor tampoco está en la imagen de la función. O sea que ahí yo ya saqué un valor en la imagen. Y ese valor de la imagen salió de la expresión simplificada. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque ahora voy a ver despejando X, para ver si hay más condiciones para ir. Si me dan el ok, seguimos. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Gracias. Bien, entonces, como ya les dije, la expresión dada es lo mismo que la simplificada, sacando ese X igual a 0. Si saco ese valor del dominio, también lo tengo que sacar de la imagen. Lo segundo es analizar si hay condiciones para y eso es despejando x, como esa es la forma analítica, 1 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces vamos a despejar x. Esto nos quedaría y por x al cuadrado menos 1 igual a 1. ¿Sí? Siempre aquí ya usamos la simplificada, ¿no? La expresión simplificada. Y por x al cuadrado menos y igual a 1, me dicen si me equivoco. Luego tendríamos y por x al cuadrado igual a 1 más y. Vamos bien con el despeje esta vez. Bien, ahora para despejar x está ahí multiplicando, tendríamos que dividir por y eso ya significa que hay otra condición para y. Aquí tendría que decir que y debe ser distinto de 0. Entonces, lo que ya dijimos que y no va a ser menos 1, tampoco va a ser 0. ¿Bien? Ahí ya sale otra condición. Luego, tenemos que sacar la raíz cuadrada de esta expresión. 1 más y sobre y con más menos ahí. Y ahí analizamos la condición para y. La condición sería que todo lo que está dentro de la raíz, que es el radicando, sea mayor o igual que 0. O sea, 1 más y sobre y mayor o igual que 0. Bien, esto yo lo hice varias veces en el video, hay que analizar con la tabla de signo o analizando condiciones. Entonces, sí. A ver, mi pregunta sería en la tabla, ¿se la entiende? ¿Voy lento? Yo mientras tanto voy construyendo la tabla. Le hicieron bastante, yo supongo también
en matemática 1, ¿no? Entonces, ¿qué analizo yo? El signo primero de la expresión y luego del factor 1 más i. Para eso yo tengo que analizar dónde se anula. I se va a anular en 0 y la expresión 1 más i se anula en menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces me quedaría dividido en ¿cuántos intervalos? En 3. Uno empezaría desde menos infinito hasta menos 1. El otro intervalo sería de menos 1 a 0. Y el último sería de 0 a infinito. ¿Sí? ¿Qué hice para armar la tabla? Coloqué los valores de i donde se cancelan cada una de las expresiones, ¿sí? Eso me permite a mí dividir, que quede dividido en 3 subintervalos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, de ahora en adelante es solamente reemplazar con valores que están dentro del intervalo, y analizar el signo. Entonces, para i, yo sé que por ejemplo, cuando tomo el valor 1, acá va a ser positivo, y luego aquí va a ser negativo. ¿Sí? Después, por ejemplo, entre menos infinito y menos 1, tomo por ejemplo el menos 2, tiene signo negativo, aquí sería menos 1/2, tiene signo positivo, y si tomo aquí valor, por ejemplo, el 1, esto va a ser positivo. Aquí en la tabla estoy analizando todas las posibilidades. Entonces, por regla de los signos, ahora para el cociente, nos quedaría positivo, negativo y positivo. Y yo necesitaba ver dónde era mayor o igual que 0. Entonces, luego de esta tablita, ¿cuál será mi imagen? Conclusión. ¿Cuál va a ser la imagen? A ver. ¿De El 0 a primero y el infinito? último. Bien, sí, así es. Entonces empezaríamos desde menos infinito hasta menos 1, unión de 0 a infinito. Bueno, los infinitos van con paréntesis, ahora la pregunta es, ¿el menos 1 está incluido? ¿Va con corchete? Sí, va con corchete. Janina dice que no y el compañero dice que sí. Y entonces miro todo lo que analicé anteriormente. Habíamos dicho que... ¿Alguien dice algo? Sí. ¿Se acuerdan que teníamos que sacar el menos 1 de la imagen? Entonces el menos 1 no puede estar en mi conclusión. Y el menos 1 no pertenece a la imagen. Y también habíamos sacado al 0 también. Entonces aquí serían, efectivamente, después de todo el análisis, abiertos. Esto se veía en la gráfica, ¿no? Por eso no se coloca corchete. Y estaba dentro de las opciones de las preguntas. Los valores que toma la variable independiente i, y eso tengo que mirar el eje vertical, entonces era desde menos infinito hasta menos 1, ahí está el hueco, ¿ven? Salta, porque aquí entre menos 1 y 0 no hay nada, y vuelve a arrancar desde 0 en adelante. Eso tenían que mirar en el gráfico y podían contestar la imagen. ¿Sí? Esta parte no pertenece a la imagen, entre menos 1 y 0. Bien, ahí ya tenemos la imagen de la función. Y aquí tenemos hecho el análisis. Este sería en forma analítica. Luego, se les preguntaba si era inyectiva, sí o no, nada más. ¿Qué teníamos que mirar en el gráfico? En el gráfico se tiene que mirar para la inyectividad. Ya paso a inyectividad. ¿Alguna duda hasta ahí, hasta la imagen? ¿No? ¿Seguimos? No, profe.
Gracias, Lucas. Entonces seguimos. Bien. Teníamos que ver la inyectividad. ¿Cómo se ve la inyectividad en un gráfico? Se trazan, se dice, rectas horizontales, y si se corta en más de un punto, claro, así como se llama, si se corta en más de un punto, ya significa que no es inyectivo. Y acá, evidentemente, si trazábamos, por ejemplo aquí, en cualquier lado se va a notar, aquí ya se notaba que había dos puntos de intersección de la recta horizontal con la función, entonces ya no era inyectivo. También si trazo por aquí arriba, también se lo ve en horizontal. Entonces, mirando la gráfica, yo tenía que decir, no, no es inyectivo. Ahora, si tengo que demostrar la inyectividad, vamos a la parte analítica. Yo ya sé que no es inyectivo. Seguramente voy a tener que hacer una restricción del dominio. Entonces, para la inyectividad, es básicamente lo que vieron en los videos. Que ahí no hay dudas. Para todo x1 y x2, dice la definición, que estén en el dominio de la función, mi dominio son todos los reales menos el 0, el menos 1 y el 1. Se debe cumplir que f de x1 igual a f de x2, entonces x1 debe ser igual a x2. Bien. Bien. ¿Con qué expresión voy a trabajar aquí? En esta función resonante. Para demostrar esto. Con la simplificada, así es, Danilo, con la simplificada vamos a trabajar. Entonces nos quedaría 1 sobre x1 al cuadrado menos 1 igual a 1 sobre x2 al cuadrado menos 1. Y no hay problema porque yo dije cualquier x1 y x2 que estén los reales menos el 0, ¿ves? Ya lo saqué el 0, así que no hay problema. Saqué el 0, el menos 1 y el 1. Entonces estoy trabajando sobre valores de x que sí está definido. Bueno, aquí se despeja, se trata de despejar, yo ya estoy multiplicando, ¿estamos de acuerdo? X2 al cuadrado menos 1 lo pasé multiplicando, y bueno, se pueden simplificar los menos 1, y ya ahí aparece el módulo. Cuando aplique raíz va a quedar módulo de x2 igual al módulo de x1. ¿Bien? ¿No habría ningún problema si yo le aplico diferencia de cuadrado al denominador? No, no habría ningún problema. Pero la idea de la demostración es llegar a esto, ¿no? A que x1 es igual a x2. No sé si con la diferencia de cuadrado te ayuda en algo. Recuerden que ustedes pueden simplificar números, ¿no? No se me ocurre la diferencia de cuadrado. La idea es utilizar todos pasos algebraicos permitidos, por ejemplo, sumar un mismo número de los dos lados, restar, multiplicar en una ecuación. Y sí, ahora analizamos sobre su actividad. Esto no hay problema, entonces, ¿no? Ya aplicando la definición de módulo, tenemos las 4 ramas. La definición de módulo para cada uno. Tendríamos lo siguiente, que lo hicieron varias veces en el práctico, cuando aparecieron los módulos. A ver, x2 y x2, ¿qué condición tiene que cumplir de acuerdo a mi dominio? Bien. ¿Mayor o igual que 0? Sí, x2 tiene que ser, es mayor que 0, pero acuérdense que no podría estar el 1, ¿no? O sea, que de 0 a 1, unión de 1 a infinito. Ahí estaría escribiéndolo bien, de acuerdo a su dominio. Y luego sería menos x2 si x2 está del otro lado. Y eso era de menos infinito hasta, ¿qué valor sacamos? De menos 1, ¿no? Menos 1, unión de menos 1 hasta el 0. Eso es de acuerdo a su dominio. Lo mismo tenemos que hacer para el valor x1.
la misma definición y hacer una combinación de posibilidades. No creo que tiene doble trabajo, así dice, ¿no? Eso vamos a tener que escribir x1, sería x1 si el x1 se encuentra en esa llama, desde 0 a 1, unión de 1 a infinito, y luego menos x1 si x1 está en la otra llama. Ahí estaría bien escrito y de acuerdo al contexto, o sea, de acuerdo a la función que estamos analizando. No es muy general. Entonces, bueno, ustedes ya vieron en el video, no quiero demorar aquí, tenemos 4 posibilidades y vamos combinando, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4. Entonces, si combinamos, ¿cómo podríamos escribir esto? La primera con la tercera, x2 es igual a x1, ¿no es cierto? Para el caso 1 y 3. Ahí ya se cumpliría la inyectividad. Luego tenemos, si combino la 1 con la 4, que sería menos x2 igual a x1, estoy combinando la llama 1 con la llama 4. Tengo por escribir rápido, ¿no? No sé si me van siguiendo. Y ahí no se cumpliría la inyectividad. Bien. La otra posibilidad sería x2 igual a menos x1, que eso sería combinar la primera posibilidad con la cuarta. No hay combiné mal, ¿no? Así. Y luego tenemos menos x2 y acá más, y eso sería combinar la segunda con la tercera. ¿Estamos bien? Que tampoco sería inyectiva ahí. Y la última posibilidad sería cuando los dos son negativos, que ahí podemos multiplicar por menos 1 y se simplifica y ya se cumpliría la inyectividad. En ese caso estamos combinando la segunda y la cuarta. ¿Bien? Entonces hay dos casos en donde la función es inyectiva, dos dominios donde la función es inyectiva. Entonces concluimos. Ahí estoy analizando todos los casos. F es inyectiva en dos dominios. Si el dominio ya restringido es igual desde 0,1 unión desde 1 hasta infinito. ¿Bien? O la otra opción sería ya desde menos infinito a menos 1, unión, así completo como está, no, tengo que tomar una rama de menos 1 a infinito, a 0 era. O desde menos infinito. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces yo debo decidir qué rama o qué dominio restringido puedo utilizar. Y entonces mi función ya no va a ser toda completa la gráfica, sino va a ser una parte de esa gráfica. Yo voy a tomar, obviamente siempre uno toma lo positivo, generalmente, pero tranquilamente podría tomar del otro lado. Tomamos como dominio, el que va desde 0 a 1, unión de 1 a infinito, y por lo tanto
la función, ya con esta restricción de dominio, es inyectiva. Vuelvo a resaltar, toda completa no es inyectiva. Ya con la restricción del dominio, esa porción de la gráfica es la que cumpliría con ser inyectiva. Observemos ahí en el gráfico arriba. Si yo estoy tomando una rama nada más, a ver, mejor lo remarqué. Estaría tomando esta rama que estoy resaltando en celeste. ¿Sí? Porque un dominio es desde 0 a 1 y desde 1 hacia infinito. Eso que estoy resaltando en celeste sería la función ya con la restricción. Bien, y si uno traza las rectas horizontales, siempre se cortan a lo sumo en un punto. Ahí se estaría cumpliendo la inyectividad. ¿Vamos bien con inyectividad? Yo ya paso sobre inyectividad. ¿Cómo dice? Esto va a quedar grabado, ¿no? Si quieren después tomar nota. Ahorita. ¿Dudas antes que pase sobre su actividad? ¿No? ¿Seguimos? No, profe, sí. Gracias. Seguimos entonces. Bien, Janet, gracias. Entonces seguimos. Sobreyectividad. Sobreyectividad. Ahí tenemos ese ahí. Debe ser por la definición. Ustedes se aplican la definición de sobreyectividad a la imagen, siempre va a ser sobreyectiva. Por eso es importante escribir dónde vive I. Si ustedes, en el caso de nuestra gráfica, dicen, a ver, primero escribamos la definición en forma general. La sobreyectividad dice, para todo I que se encuentra en el conjunto B, así dice, existe un X que está en el conjunto A, tal que, esa es la definición, ¿no? F de X es igual a I, o I igual a F de X. Bien, la clave en eso, en esta definición, es ver a quién tomo como B. Si yo tomo a la imagen de la función, con eso me aseguro que cualquier valor de I que esté en la imagen va a tener su correspondiente en el dominio. ¿Sí? Siempre va a existir un X en el dominio. Si yo tomo mi conjunto B como todos los reales, como podría ser el caso este, yo escribo para todo I que están los reales, ahí estoy interpretando mal la definición. ¿Por qué? Estoy diciendo para todo I que están los reales. ¿Y qué va a suceder si yo tomo, por ejemplo, ¿a quién podemos tomar? A menos un medio. Menos un medio están los reales, que es un valor de I. Va a tener su correspondiente valor en X, y yo tendría que trazar una recta horizontal así, y ver si se intersecta con la gráfica. Y obviamente que no va a haber ninguna intersección porque la gráfica no está definida ahí. En cambio, si yo tomo siempre valores de I que están dentro de la imagen, por ejemplo, tomemos, qué sé yo, el -2, que sí está en la imagen, yo busco en la gráfica su correspondiente en X, y su correspondiente en X más o menos está entre 0 y 1, y está definido. ¿Ven? Para todo I, si dice que esté en la imagen, va a existir un X en el dominio. Aunque exista uno, ya es suficiente. No sé si me expliqué bien. Tomemos otro. Sí, profe, bien, ¿sí se entendió? Tomemos un hito más de arriba, por ejemplo, que tome 3. I vale 3. ¿Tiene su correspondiente en el dominio? Y sí, mire, voy aquí. Este punto tiene aquí sus coordenadas entre 1 y 2.
por ejemplo 1,1, que lo decía aproximadamente. Y así con cualquier valor de i que esté en la imagen. Por eso, el error ahí sería un conjunto de los reales. Poner siempre los reales, no. Tienen que poner el conjunto con los valores de i que está definida la función. Entonces, lo que se hace es escribir para todo i que está en la imagen de la función, que en este caso era desde menos infinito, menos 1, unión era de 0 a infinito, y estoy segura que va a existir un x que está en el dominio de la función, tanto en el dominio sin restricción como en el dominio con restricción, tal que f de x es igual a i. Aquí lo anotemos. Teoría. Una función siempre va a ser sobreyectiva en su imagen. Por eso es importante que el conjunto que se toma el B sea la imagen. Está bien definida la función como función, siempre es sobreyectiva. Sobre su imagen. También deben haber visto en otros libros que dice que cuando el conjunto B es la imagen, va a ser sobreyectiva. Entonces nosotros la sobreyectividad la vamos a aplicar sobre su imagen, entonces no hay nada que demostrar, sino estamos indicando que para la imagen se cumple la definición de sobreyectiva. Este sería el conjunto B. Siempre tiene que ser la imagen. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, ya encontrar la función inversa sería solamente despejar x, que ya lo hicimos para la imagen, intercambiar x por y, y luego ya, con hacer inyectiva y sobreyectiva hay que escribir esa conclusión, ¿no? La función admite inversa. Para la función inversa, vamos a escribir porque es la conclusión. La función restringida, no es toda completa. Es biyectiva. De las dos condiciones. Entonces admite inversa. Bien, y la función inversa la vamos a obtener intercambiando x por y intercambiando el dominio y la imagen. Entonces eso significa que mi función inversa de la restringida sería, nuestra imagen era desde menos infinito, si no me equivoco, a menos 1, unión de menos 1 a 0. Y ahora, nuestra imagen de la función inversa sería el dominio, pero ¿qué dominio? El que estaba con restricción, que sería de 0 a 1, unión de 1 a infinito. Y la expresión de la función, lo escribimos ahí abajo, la expresión de la función inversa, pero de la restricción, sería igual a la raíz, ¿se acuerda cuando despejamos x? De x más 1 sobre x. Ahí ya intercambié x de y. Y como era más menos, yo tomo la raíz positiva. ¿Sí? Porque justamente el dominio empieza desde 0 en adelante. A ver. Yo para no volver a escribir. ¿A dónde estábamos despejando? ¿Se acuerdan de esta parte? Que habíamos despejado x. Bien, ahí teníamos dos opciones, positiva y negativa. Pero como mi x, el x está en el dominio con restricción, y este dominio empezaba desde 0 a 1, unión de 1 a infinito, está tomando valores positivos. Por eso, cuando escribo la función inversa, tomo la raíz cuadrada positiva. Si hubiera elegido la otra restricción, tendría que escribir la función inversa con el menos. ¿Está bien?
Y entonces ahí ya está la función inversa escrita. Entonces vamos a ver si tengo la gráfica de la función inversa, así señalamos nada más. La función, ya sabemos que es simétrica con respecto a la identidad. La identidad es la función y igual a x, ¿no? Y igual a x, que es lo que llamamos función identidad. Que es una recta de 45 grados, también se dice. Entonces, observen, a ver, ¿cuál será la función con restricción, la verde o la naranja? La naranja. La verde, profe. Y bueno, controlemos. La función con restricción, ¿no? No la inversa. Y nuestra función empezaba de 0 a 1 y de 1 a infinito. ¿Se acuerdan cuando hicimos la restricción del dominio? Era esto. Entonces sí, es la verde. ¿Bien? La verde, bien. Y luego, entonces ya la función inversa de esta sería la naranja. Y la otra es la inversa, tal cual. Y miremos un poco lo que escribimos como dominio. El dominio de la inversa habíamos dicho que empezaba de menos infinito a menos 1. Unión saltaba desde 0 a infinito. ¿Sí, no? De menos infinito a menos 1, unión de menos 1 a 0. Ahí escribí mal yo, ¿no? No, yo escribí mal. Nadie me corrigió. No, que controlo. Esto tiene que ser la imagen de la función con restricción. De la función. La imagen era de menos infinito a menos 1, unión de 0 a infinito. ¿Por qué? Porque se intercambia dominio e imagen, ¿no? Y ahora lo estoy verificando con el gráfico. Sí, había escrito mal recién. Y luego, la imagen de la función sería el dominio. La imagen de la función inversa es el dominio de la función. Y eso iba de 0 a 1, unión de 1 a infinito. Eso está bien escrito, veamos la gráfica. Entonces mi imagen va, mi imagen, valores de i de 0 a 1, miren. Y luego no toma el 1 y empieza de 1 a infinito. Esta es la imagen de la función inversa, o sea que está bien. Bueno, con esto ya contestamos todo lo que es, bueno, yo le preguntaba de inyectividad nomás, pero ahora verificamos sobre inyectividad y encontramos la función inversa. Les preguntaba si tenía intersección con el eje X, para cerrarlo del cuestionario. ¿Tenía intersección con el eje X? ¿Sí o no? No, bien, así era. No tenía intersección con el eje X. Justo aquí había como una asíntota. Intersección con el eje Y. Tampoco. Ni con el Y. Bien, así es, Janina. Tampoco tenía intersección con el eje Y. Podía uno llegar a pensar el 0 menos 1, pero ese justo está el huequito, o sea que ese punto no estaba en la gráfica. Por lo tanto, no había intersección con el eje Y. Bien. Nos falta ver las asíntotas. ¿Había una, dos o ninguna asíntota vertical? ¿Había la respuesta? 2, profe. 2, exactamente. Eso salía del denominador. ¿Y del denominador de quién? De la versión simplificada. ¿Sí? Eso es importante, porque si no, uno pensaría que x igual a 0 también es asíntota. No. Bien, entonces la asíntota vertical sale de la expresión simplificada. No sé si quieren que lo escribamos. Y había dos. Una era en 1 y otra en menos 1, como dicen ahí en el chat. Muy bien.
¿Y asíntota horizontal había? Una también. Una, bien. Una, exactamente, y era I igual a 0. Así es. Y eso sale de mirar el grado de el numerador y denominador en las funciones racionales, ¿no? Y obviamente también era en la simplificada. Tenía que mirar la expresión simplificada. Aquí está la simplificada. El grado aquí arriba era 0 y el grado de abajo es 2. Por lo tanto, es menor. Entonces la asíntota era igual a 0. Muy bien. Y creo que lo último que le preguntaba era la paridad. ¿Era par, impar o no? No era ninguna. Era par. Así es, Janina. Era par. Y eso se tenía que ver en el gráfico. Porque si es par, se supone que hay una simetría. Exactamente. Y es simétrica con respecto al eje de las ordenadas, o sea, el eje Y. Entonces, esa simetría se tenía que ver en la gráfica. Y no era simétrica con el origen, ¿no es cierto? Que es el 0, 0. ¿Qué significa que sea simétrica con respecto al eje Y, que nosotros le decimos? Que sea par. Que sea par, y en la gráfica, ¿qué debo ver? ¿Qué se debe notar? Dejando todo lo anterior. Y bueno, me voy a dar cuenta que es simétrica con respecto al eje Y, por ejemplo, si tomo el 2, 1, perdón, el 2, valor de x2 y su imagen. Entonces, ¿qué sucede? A una misma distancia del eje Y, que sería el menos 2, también tiene la misma imagen. ¿Sí? Entonces, para 2 y menos 2 tengo la misma imagen, que es la definición de par, ¿no? Que f menos x es igual a f de x. Por ejemplo, también si tomo un medio, acá tendría su imagen, y también el menos un medio tendría la misma imagen. Eso está pasando. Está repitiendo. A veces uno lo ve así, como un reflejo. Bien, esa es la paridad. Y eso era sencillo de probar y obviamente dónde tenían que hacer toda la verificación. ¿En la dada o en la simplificada? Y siempre vamos a caer en la simplificada, ¿no? O sea, ustedes para la paridad tenían que calcular f menos x, ¿no? En la simplificada, así es. Y esto era igual a 1 sobre menos x al cuadrado en menos 1. Por propiedad, yo sé que menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. ¿Bien? Y eso es lo mismo que f de x. Por algún lado vamos a escribir con x distinto de 0. Y eso es lo mismo que f de x. Entonces ahí se probaba que f de menos x, como f de menos x es igual a f de x, bueno, para todo x que está en el dominio, entonces concluíamos que la función era par. Impar no es exactamente, es con la simplificada, ¿sí? Con la versión simplificada. Así es, Sara. En las racionales, sí, siempre se trabaja con la simplificada y se aclara en algún costado que estamos sabiendo ya nosotros que x tiene que ser distinto de 0, en este caso. Por todo lo demás que lo simplificó. Bien. Bueno, impar les va a salir que no, y bueno, y ya concluye. Muy bien. Ahora cumplí con la hora. Hemos contestado todo, creo que no me olvidé nada lo del cuestionario. Y entonces, a ver qué me habían dicho, que veamos los ejercicios, ¿no? El ejercicio 12 de, dice Yanina, y antes me había dicho
un compañero, creo que el 614. A ver qué pasa con el 614. No tiene práctico. Ahora les hago el práctico, para que lo miremos. Entonces, la otra hora veamos algunos ejercicios. El 614, que supongo yo que son funciones, y eran funciones por módulo, creo. Entonces, estoy buscando el práctico. La resolución del práctico se va a subir, ¿no? No sé si esto es la otra semana, sería ya. Tendríamos que estar subiendo la resolución. No sé, alguien me había preguntado también, pero... Estoy buscando el borde del práctico. Y comparto. Es el último de la vida. Bueno, sí, se van a llegar. Bien, entonces creo que estoy compartiendo ya el práctico. El 614. Ah, con módulo. Sí, Valentina, el 614 estoy mirando. ¿Ese no lo hice? No, preciso. Lo hice, función programa. Sí. No, pensé que lo tenía hecho. Pues, también. Valentín, ¿es todo o qué parte no? Es 614. 614, todo. Bueno, veamos lo que se puede. Entonces era módulo de x más 2 sobre x menos 1. Entonces, a ver, módulo de x más 2 sobre x menos 1. Y bueno, el dominio ahí hay que condicionar el denominador, ¿no? Aquí si queremos aplicar la definición de módulo, nos estaría quedando x más 2 sobre x menos 1, si todo lo que está dentro es mayor o igual que 0, o menos x más 2 sobre x menos 1, si lo que está dentro del módulo es menor que 0. Entonces, de resolver estas inecuaciones, saldría el dominio. Ah, sí estoy escribiendo. ¿Usted no estoy compartiendo toda la pantalla? Ah, no estoy compartiendo el video. Gracias. Ahora díganme si se ve. Ahora sí. Ahí está. Bien copiado. Bueno, eso les decía, estaba copiando la función y le estaba aplicando la definición de módulo. Bien, seguramente si yo analizo por un lado la expresión cuando sea mayor que 0 y cuando sea menor que 0, tendríamos que armar una tabla, ¿no? Para sacar el dominio bien. Aquí tendremos un dominio 1 si quieren, y aquí tendremos un dominio 2. Y luego el dominio sería la unión de esos dos dominios. Pero evidentemente aquí, mirando la condición del denominador, van a ser todos los reales menos el 1. Estoy mirando dónde se anula el denominador. Entonces,
Estoy pensando si hago la tabla o directamente concluimos que el dominio, que sería el dominio 1 unión el dominio 2, estoy segura que van a ser los reales menos el 1. Tienen que Sí, sacar con la profe, así tablita. lo tengo. ¿Así es, no, Gladys? Sí, profe. Bien, si hacen la tabla terminan a la misma conclusión, que es lo que veníamos haciendo, que hice para la imagen. Bien, después la imagen, y ahí es con módulo. Entonces la imagen, bueno, en principio serían los reales positivos, hay que ver si no es más chica. Sí, la imagen van a ser los reales positivos, no vamos a entrar en más detalles. Desde 0, puede ser 0, sí, de 0 a infinito. ¿Qué estoy mirando yo? Que el resultado del módulo siempre es positivo o 0, ¿no es cierto? Para cualquier valor de x. Va a ser 0 cuando x valga menos 2. Me quedaría menos 2 más 2 es 0, arriba, y menos 2 menos 1 menos 3. 0 dividido menos 3 es 0. Entonces en ese caso va a valer 0, cuando x valga menos 2. ¿Estamos bien? No quería hacer eso. Entonces tengo el dominio, tengo la imagen. ¿Qué más necesitamos? Este era análisis completo, ¿no? Directamente ahorramos tiempo y les explico y me dice. A ver, ¿dónde estamos? Sí. Estoy compartiendo toda mi pantalla, me dice. Voy a señalar sobre las resoluciones más rápidas. Y les voy a explicar. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bien. Aquí, en la resolución del ejercicio 14, el dominio, hemos aplicado la definición, tenemos una llama, la segunda llama, hemos analizado con la tabla de signos, ¿sí? Aquí está hecho el trabajo. Para la primera llama hemos concluido que si x es mayor que 1 o x es menor que menos 2, menor o igual. Y para la segunda, para lo segundo, hemos concluido que x está entre menos 2 y 1. Por lo tanto, la función esta quedaría escrita como una racional en una llama y otra racional en la segunda, con este dominio de x entre menos 2 y 1 para la segunda llama, y para la primera llama serían los x mayores que 1 o los x menores que menos 2. ¿Sí? Si uno quiere escribir el dominio, para la conclusión sería la unión de estos dos, que termina dando todos los reales menos el 1. Aquí no tengo los reales. Entonces miren, tengo x se encuentra entre menos 2 y 1, eso sería un dominio 2 si quieren, ¿vamos? Y luego tenemos para los x mayores que 1, ahí tenemos mayores que 1 y menores o iguales que menos 2. Lo de azul sería el dominio 1. Como mi dominio es la unión, entonces yo junto todo. Entonces me termina quedando todos los reales menos el 1. ¿Vamos? Eso es lo que yo escribí sin haber hecho las tablas, y aquí les estoy mostrando las tablas que tenían la misma conclusión. Para la imagen era así, y sería igual al módulo. Y por definición de módulo sé que va a ser positivo o 0. O sea que la imagen termina siendo de 0 a infinito. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora paso a la intersección con los ejes.
¿Sí? Bueno, profe. Bien, gracias, Guadalupe. Entonces, intersección con el eje Y. X vale 0. ¿En qué rama me voy a parar? Y esto también. ¿En la azul o en la roja? Para X igual a 0. Estos eran los valores de X, ¿no? Tomo X igual a 0. Entonces, tengo que utilizar esta expresión. Y eso es lo que está escrito ahí. ¿Sí? Menos 0 más 2 sobre 0 menos 1. Si no le doy bolilla a eso y directamente reemplazo con el módulo, vamos a llegar al mismo resultado. Pero ahí no estamos interpretando las ramas. ¿Qué significa cada rama? No está mal, ¿no? Van a llegar al mismo resultado, ¿no? Y eso después nos sirve para funciones por rama, que van a ver en el práctico 5 con continuidad y todo eso. ¿Estamos? Entonces esa es la intersección con el eje Y, que nos da para X 0 y para Y ya hacemos la cuenta y nos da 2. Ahora la intersección con el eje X, tomamos Y igual a 0. ¿No? Y ahí directamente ya hice la cuenta. No hay pasos que ya lo obviamos. 0 igual al módulo de X más 2 sobre X menos 1. ¿Sí? Eso tendría que resolver. Como es módulo, está igualado a 0, eso significa, voy a resolver costado, no tengo espacio, que 0 va a ser igual a X más 2 sobre X menos 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Para que el módulo profe. sea igual a 0, todo lo de adentro debe ser 0. Bien. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Si quieren, pasan multiplicando todo este factor a 0, y ya sabemos que 0 por cualquier número nos va a dar 0, y por eso directamente aquí ya escribí la resolución. 0 igual a X más 2. Este paso no lo escribí, porque multiplicar por 0, esto nos daría 0. Bien. Luego despejamos X y nos da menos 2. O sea que el punto tiene coordenadas para X menos 2 y para Y 0. No hay problema con ese valor porque sí está en el dominio. Bien, entonces tengo intersección con el eje Y y con el eje X. La asíntota vertical, ahí también se les explica, se determina cuando el denominador de la expresión mínima se anula. Entonces el denominador aquí es X menos 1. Y esto tiene que igualarse a 0. Entonces, la recta vertical tiene ecuación X igual a menos, perdón, X igual a 1. Aquí una asíntota vertical en X igual a 1. Bien. Y la horizontal es mirando los coeficientes. ¿Por qué? Porque aquí tienen el mismo grado, ¿no? Esto es de grado 1 y el denominador es de grado 1. Entonces, como tienen el mismo grado, es la división de los coeficientes principales. El coeficiente principal aquí es 1 y aquí es 1. Y estoy mirando el dominio en azul porque las asíntotas horizontales es cuando se va al infinito y el menos infinito. Entonces me estoy mirando esta expresión. Porque es así, las asíntotas horizontales. Bien, valores de X muy grandes o muy chicos. Entonces una regla es, bueno, mire la expresión racional, si tienen el mismo grado, entonces la asíntota va a ser la división de los coeficientes. En este caso sería 1 sobre 1 es igual a 1, o sea que la asíntota horizontal es y igual a 1. ¿Sí? Las simetrías, bueno, salen reemplazando y tienen que concluir que no tienen, si va a salir eso. Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento lo contestan a partir del gráfico. El gráfico lo utilizan algún graficador,
y ahí sale. Verifiquemos si está bien la gráfica. El dominio había dicho todos los reales menos el 1. Y sí se ve, ¿no? Todos los reales menos el 1. O sea que el dominio está bien. La imagen empezaba desde 0 a infinito. Desde 0, desde aquí. Y observen, ¿no? El 1 sí lo está tomando la imagen. Las asíntotas son hacia los infinitos. No importa, se pueden intersectar aquí. En este caso, la gráfica sí corta la asíntota horizontal. ¿Dónde se tiene que ver la asíntota? En los extremos. O sea, así. Esto se va a pegar acá. Y esto va a seguir así. Pero en el medio, se me refiero aquí, en esta zona, sí se puede intersectar la función con las asíntotas horizontales. No se queden con esa idea que no cruza una asíntota horizontal. Sí se cruzan en la parte central, en el infinito, ahí es donde se ve la tendencia. ¿Bien? Y entonces la imagen empieza desde 0 hasta el infinito. Observamos aquí la asíntota vertical, que tiene ecuación x igual a 1, y también vemos la asíntota horizontal, que es y igual a 1. ¿Sí? El comportamiento, no sé si ya lo saben el comportamiento. ¿Qué miro yo cuando veo el comportamiento? A ver, los valores que toma x, cómo se comporta la función. Entonces yo observo, voy avanzando de menor a mayor, de izquierda a derecha para el eje x. Voy avanzando y ¿qué noto? Los valores de y cada vez se van haciendo más chicos mientras avanzo. ¿Sí? Entonces, la función, ¿qué sucedería de menos infinito hasta menos 2? En esta zona. De menos infinito hasta menos 2, la función ¿qué pasa? ¿Crece o decrece? Decrece. Decrece. Bien. Pausa, seguimos. Sigo avanzando con valores de x, ¿no es cierto? Que van creciendo. ¿Y qué sucede con los valores de y, las imágenes? Y ahí ya hasta, a ver, de menos 2 hasta 1 noto algo. La función crece o decrece. Acá habíamos dicho que decrece, ¿no? En esta zona, ¿qué va a suceder? Crece. Crece. Perfecto. Sigo avanzando para valores de x, de 1 en adelante. Esto seguiría aquí en la zona, recortada la gráfica. Es así. Entonces voy con ver. Avanzo desde 1 en adelante y voy mirando qué sucede con las imágenes, cada vez cómo se están haciendo. Más chica en valor. Mientras voy avanzando. Entonces, desde 1 hasta infinito, porque esto sigue, la función crece o decrece. 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 Entonces, esto está bien. F crece en menos 2 a 1, eso está bien. Y aquí hay que corregir, esto es decrece, ¿no? Decrece de menos infinito a menos 2, unión, desde 1 hasta infinito. Esto es multiplicar. Y creo que hicimos todo de 14. ¿Está bien Valentín? ¿Valentín, no? Valentín. Y después me preguntaban, anoté 12D, ¿puede ser?
Bien, Valentín, ya estamos. Alguien me había dicho el 12B. A ver, ¿de qué se trata el 12B? Ah, bien, ya no. Entonces el 12B es... Esto va a estar, ¿no? En plataforma. Y el garabato no, porque ya vamos a borrar. A ver el 12B. Ahí en 10. Pregúntenme. Sí, mejor les explico sobre la resolución porque hay pasos que no están en la resolución, obviamente. En el D. Vamos con el 12D. 12D. Tenemos tres funciones, una raíz cúbica, después tenemos una racional y tenemos una función con módulo. Nos pide determinar si es posible la función compuesta. Bien. Bueno, primer paso, dominio de imagen de cada una de las funciones. Tenemos una función irracional en Z, así que no hay condición para X, por lo tanto el dominio son los reales. No hay condición para Y, entonces el dominio, la imagen son todos los reales. Bien. Luego, tenemos para la función que se llama T, que condicionar el denominador. Es decir, que X más 1 debe ser distinto de 0, X debe ser distinto de 1. Por lo cual el dominio serían todos los reales menos el menos 1. ¿Bien? Y la imagen también, esto ya es una expresión simplificada, así que solamente hay que despejar X. Es sencillo, ¿no? Y por X más 1 igual a 2, y luego nos quedaría Y por X más Y igual a 2. Bien, entonces Y por X igual a 2 menos Y, y ya ven, al pasar Y dividiendo tengo la condición de que Y debe ser distinto de 0. O sea que la imagen son todos los reales menos el 0. ¿Está bien? No hay que hacer todo lo que hicimos previamente porque ya estamos en la expresión simplificada. Ya no se puede simplificar más esta función racional. Luego tenemos la función con módulo. Ah, ya está. Bueno, en dominio terminan siendo todos los reales, no hay problema con X, y la imagen. Bien, para ver la imagen de la función W, ¿qué tenemos que analizar? Y tendríamos que tratar de despejar X, ¿no? Entonces, miren un poquito antes de pensar que es de 0 a infinito, que no lo es en este caso. Bien la pregunta. Entonces, supongo que eso es la duda, la imagen de W. Entonces, Y pasa restando el 1 y me quedaría menos 2 módulo de X. Luego este menos 2 divido, nos quedaría ahí menos 1 sobre menos 2 igual al módulo de X. Exactamente, está desplazada una unidad hacia arriba, pero este número menos 2, hace que se produzca una reflexión, se dice, con respecto al eje X. Exactamente, como el módulo es negativo, se produce una reflexión. Si no, nos paramos aquí. Yo, por definición de módulo, puedo llegar a la misma conclusión. Lo que está sufriendo la función módulo es traslación. Se trasladó una unidad hacia arriba, y eso lo veo con este término, el 1, una unidad hacia arriba, y con el menos 2 se dio vuelta. Después la B que es para arriba se fue para abajo. Y encima se abre un poco más, porque 2 positivo más 1 se abre un poco más. Si no veo ese tipo de traslaciones de una función, puedo analizarlo, ¿no? Yo hasta ahí despejé el módulo de X. Yo sé que esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces, para que se cumpla la igualdad, Y menos 1 tendría como condición, menos 2 debe ser mayor o igual que 0. ¿Estamos hasta ahí? Yo sé que el módulo de X siempre va a ser positivo o igual a 0. Como el módulo de X es igual a Y menos 1 sobre menos 2, entonces toda esa expresión tiene que ser mayor o igual que 0. Y de ahí tendría ya mi condición para Y.
Despejamos y, como es menos 2, cambia el sentido de la desigualdad y quedaría i menos 1, menor o igual que 0 por menos 2, que es 0. ¿Sí? Y entonces aquí despejando i me quedaría desde los i menores que 1. ¿Bien? Y ahí está la condición. Por eso la imagen va de menos infinito hasta 1. Esto lo hice en forma analítica. ¿Vamos bien? Ya tengo dominio de imagen de todas las funciones. ¿O hay alguna duda capaz con el móvil? Si se entendió, pienso bien. Entonces continuemos para terminar el B. Hay que hacer una composición con las tres funciones. Entonces vamos a arrancar como nos indica el paréntesis. Primero hago la composición de t con z, la función t con z. Entonces mi condición sería que, con esto no lo escribimos, ¿ves? O sea, ahí ya dice, acá aplicamos primero la función z, o sea que tendría el dominio de z, la imagen de z, y tendría que estar incluido, ser igual al dominio de t. ¿Sí? Y ahí tendríamos la imagen de t. Se aplicó t. En definitiva, tengo que verificar que se cumpla esta inclusión. Que la imagen de z esté incluida en el dominio de t. La imagen de z eran todos los reales. Sí, estoy mirando si hicimos bien. Y el dominio de t eran los reales menos el menos 1. Y no se verifica la inclusión. ¿Se entiende por qué no se verifica la inclusión si no lo hacemos? Sí se entiende, profe. Bien, Guadalupe. Entonces, aquí justo el valor que hace que no se cumpla la inclusión es el menos 1. ¿No? El valor menos 1 que está aquí en los reales no está en el dominio de t. Ahí me está preguntando, la inclusión tiene que estar incluida en su totalidad. Sí. No basta con que dé un conjunto vacío. Conjunto no vacío. Tiene que estar incluido en su totalidad. Todo el conjunto, la imagen de z en este caso que estamos hablando, todos los valores tienen que estar incluidos en el otro conjunto, en su totalidad. Bien, bien, bien. Si hay un valor que no está, ya está, no está incluido, no se verifica. Entonces ya no es posible realizar la composición. Bien. Y no puedo continuar así, resolviendo el ejercicio porque no se pudo hacer la primera composición con dos funciones. Bien. Vamos al inciso 2i. No sé si esa era la duda nomás. O seguimos con esto. ¿Seguimos con este ejercicio el 2i? Porque había otra pregunta, creo. Podría ser que sí. Seguimos entonces con el 2i. Porque me habían preguntado otro. 10a creo que me habían dicho. Seguimos con esto entonces. Es que no me hablan. Seguimos con esto entonces. Sí, Bien, siga, profe. seguimos Guadalupe. Bien, entonces la composición entre la función t y w. Bueno, aquí tendríamos que aplicar primero la función w. Dominio de w, imagen de w, tendría que estar incluida en la otra función que estamos aplicando, que es t. Que sería el dominio de t. Pero todo eso no está escrito en la resolución. Estar incluida o ser igual, ¿no? Hay que verificar esto. En definitiva. Entonces la imagen de w, que era de menos infinito a 1, eso sí está bien, y el dominio de t, que eran los reales menos el menos 1, ¿estaría incluida?
Y yo siempre cuando tengo dudas grafico. Este sería el primer conjunto. Y el otro conjunto son todos los reales menos el menos 1 que está aquí. En rojo estoy representando los valores del dominio de T. Y en azul la imagen. Entonces la pregunta, ¿está incluido en lo azul, en lo rojo? A ver, revisemos. No, bien. ¿Quién no estaría? Hay alguien que hace que falle la inclusión. El menos 1, así es Julieta y María. El menos 1 está en la imagen, pero no está en el dominio. Así que tampoco podríamos hacer la composición. Exactamente. Muy bien. Entonces, debo haber escrito eso. No se verifica, no es posible realizar la composición. Y vamos al último que sí se va a poder hacer. La idea de todo este ejercicio era ver de inclusión. Por eso hay muchos ejercicios solamente que llegan a verificar las inclusiones y a veces no, y se termina la composición, que no se puede realizar. Teníamos primero que aplicar, yo siempre grafico, eso también, se tiene que aplicar la función T, esa tiene que estar incluida o ser igual a al dominio de la función Z. Eso también se lo explicaron en la teoría, yo aquí en la resolución no lo explico. Entonces se tendría que cumplir esta inclusión. Y en este caso la imagen de T eran los reales menos el 0, y en dominio de Z eran todos los reales. Y aquí sí están todos. Todos los que viven aquí están incluidos en los reales. ¿Sí? Entonces, como es posible realizar la composición, ya escribimos. ¿Sí? Sería la función, ¿cómo se dice? Quiero anotarlo. Sería Z, esto, significa Z con, perdón. ¿Cuál es la que se aplica primero? T, ¿no? T compuesta con Z, así se lee. T compuesta con Z, entonces reemplazamos la expresión de T, que era esta racional, 2 sobre X más 1, luego le aplicamos Z, que era la raíz cúbica, más 1, así era la función Z, así. Esta raíz, esto llega hasta aquí, ¿no? Lo que sería X, que es todo esto, más 1. Y en el dominio de la función compuesta va a ser el mismo dominio de T, que eran todos los reales menos el menos 1. ¿Sí? Y la imagen de la función compuesta va a ser la misma imagen de Z. Puede ser la misma o más chica a veces, ¿no? Así que vamos a colocar que la imagen, en este caso, coincide, son los reales menos el menos 1, menos el 1. Si hay dudas se puede despejar, ¿no? Tendría que despejar X de esta expresión. No sé si está bien. Para encontrar la imagen, vuelvo a aclarar, puede ser igual o a veces puede ser más chica. Puede ser que haya que sacar algunos valores. Despejamos X, para ver si nos va. Acá tendría que ser con la imagen de Z, ¿no?
La imagen de Z era, sería de cuál era la imagen. Ah, todos los reales de la imagen de Z. Y aquí yo que puse todos los reales menos el 1. Puede ser que esté mal, ¿no? Entonces quedaría y al cubo, pasa restando menos 1, igual a 2 sobre x más 1. A ver si podemos despejar. ¿Me siguen hasta ahí con el despeje? La raíz cuadrada la puse Sí, como... profe. Bien, gracias, Walter. Y Sí, el profe. 1 hace restar. Gracias, Daniel. Entonces ya aquí quiero despejar x, entonces quedaría x más 1 igual a 2 sobre y al cubo menos 1. ¿Está bien ese despeje, no? También. Y luego para despejar x ya nos quedaría 2 sobre y al cubo menos 1 menos 1. Y ahí está la condición para y. ¿Bien? Sí, es con menos 1. Entonces, y el cubo menos 1 tiene que ser distinto de 0, o sea que y tiene que ser distinto de 1. O sea que esto está bien. Entonces aquí la imagen no son todos los reales, sino hay que sacar un valor. ¿Ves? Por eso puede ser igual o más chiquitito, se dice. Eso es por la composición. Listo. Ya está la imagen. Ahora componemos con la función W. Vemos la condición de que la Profe. imagen... ¿Sí? Disculpe, me confundió cuando dice que se verifica la composición, en donde dice que los reales menos el 0. Ujú. Bueno, esa parte me confundió. O sea, ¿por qué se verifica? Ah, bien. Bien, bien, bien. Entonces, esto lo podemos ver en la recta numérica, siempre nos sacamos la duda de las inclusiones. Entonces voy a representar los reales menos el 0. Los reales menos el 0 estarían en rojo. Y los reales... serían todos, toda la recta numérica. A ver. Vos tenés que mirar en la gráfica, que todos los valores que estarían en rojo representados estén incluidos en la recta que está representada en verde. Aquí tengo una idea mejor. Yo lo puse por ahí. Todos los valores que están en rojo, que serían todos los reales menos el 0, por ejemplo, podés tomar 1, 2, 3 para adelante, para aquí podés tomar menos 1,5, menos 1, menos 2, todos esos valores también están viviendo en la recta verde, porque la recta verde son todos los reales. El 0 no vive aquí, en la roja, y tampoco interesa. Vos para la inclusión, todos los valores que están en rojo tienen que estar en la verde. Esa es la inclusión. Cada uno de esos valores también tiene que vivir en el otro conjunto. Y el 0 no hay problema, el 0 no está en el conjunto rojo, tampoco voy a verificar si está en el verde. No sé si está mejor. Sí, profe. Gracias. Bien, Julieta. Ahí está eso. Si quieren lo hacen por separado y ahí miran la inclusión. Todo lo que están en un conjunto tienen que estar en el otro. No tiene que ponerle nadie afuera. Bien. Volvamos, ya habíamos sacado la imagen, estaba viendo la condición, que eran los reales menos del 1, acá de vuelta, miremos. Son todos los reales menos el 1. Y todos los que están ahí tendrían que estar incluidos en los reales. ¿Sí? O sea, el que vive aquí también tiene que estar aquí. Y así con todos.
Bien, entonces se cumple la inclusión. Por lo tanto, podemos hacer la composición. Ahora vamos a reemplazar la expresión de T compuesta con Z. No sé si está mal el tipeo. Ahí llevaré. Bien, esta es la expresión de la compuesta, y la función módulo era menos 2 con el módulo de x. Todo esto es lo que vendría a ser x. Más 1. Donde diga x, coloco toda esa expresión. Si se puede simplificar, se simplifica, si no, no, lo dejo ahí. Y luego, bueno, el dominio ya vendría a ser el dominio de la primera función que coincide con el dominio de t compuesta con z, y eso sí lo habíamos sacado, que eran todos los reales menos 1. Ah, sí, acá. Este dominio coincide con esto. ¿Sí? Y la imagen va a coincidir con el conjunto. ¿Cuál es la última que se aplica? W. Esto va a coincidir con la imagen de W. Vuelvo a insistir. Ante la duda, coloquen siempre es la misma, o podría ser más chica, si se puede despejar, ¿no? La imagen de W era, vuelvo para acá arriba, que era de menos infinito hasta 1. Y eso nos coloca, menos infinito hasta 1. Y sí, es el módulo, así que sí coincide. Bien, por último, les preguntaba que evalúen el menos 3. El menos 3 está en el dominio, así que no hay problema, lo reemplazo y hago el cálculo. Acá no sé cómo habré hecho. Acá que hay un error de cuenta. El menos 3 más 1, eso me da menos 2. 2 dividido a menos 2 me da menos 1. Menos 1 más 1, ahí sí me da 0. O sea que estaría dando menos 2 con el módulo de 0 más 1. 0 por menos 2 es 0. Está bien, más 1. Eso queda 1. Estoy reemplazando y haciendo las cuentas nada más. O sea que la función evaluada en menos 3, la función ya compuesta con las 3 funciones, da 1. Y está definido. Estaba largo, ¿no? Bien, Janina. Alguien había preguntado, creo, el 10A. No sé de qué se trata el 10A. Todas las explicaciones no van a estar en la resolución, ¿no? Esto que estamos agregando en los resultados. A ver de qué se trata el 10. 10A. Este es álgebra. Puede ser que haya un pronto el 10A. Sí, profe, si puedo hacer uno. Bien. Primero me dijo el ejercicio. El 10 era de álgebra. Una función por rama y una cúbica. Bien. El ejercicio 10. El 10. Bien. Dadas las funciones, tenemos 2 funciones, hay que realizar las operaciones. Aquí solamente necesitamos el dominio de las funciones para poder sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Sí? Entonces tenemos que determinar. Sí, Vanessa, sí la vamos a subir. Estamos grabando, ¿no? Sí. Así que todo lo que hablemos queda grabado. Bien.
Teníamos esta función por rama, en dominio serían todos los reales, hasta luego Vanessa, todos los reales menos el 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El dominio de f son los x menores que 0 y x mayores que 0. No está tomando el 0, así que el dominio de f son todos los reales menos el 0. Ese es el dominio de f. Luego el dominio de g, el dominio de f son todos los reales menos el 0. Y el dominio de g, como es una función polinómica de grado 3, son todos los reales. Entonces, para poder operar entre funciones, la intersección de los dominios debe ser distinta del vacío. Entonces ahora no estamos haciendo inclusión, sino intersección, viendo lo que tienen en común ambos conjuntos. En este lado tenemos todos los reales menos el 0. A ver. Esto sería todos los reales menos el 0. Estamos sacando el 0. Y luego tenemos, por otro lado, todos los reales. Entonces, si yo junto eso, debo mirar qué es lo que queda como intersección, qué es lo que resulta de la intersección. Si quiero representar la intersección, esa operación, tendríamos que graficar por un lado el verde, y por otro lado el rojo, que son todos. Y tengo que ver la intersección, o sea, lo que queda en común, lo que tendría los dos colores. Y en este caso, la intersección, observemos, infinito, avanzo hasta el 0, y luego empezamos desde el 0 hasta el infinito. O sea que podríamos contestar que la intersección de estos dos conjuntos me está dando los reales menos el 0. No sé si se ve eso de la intersección. Este conjunto, veo que queda en común, que serían todos menos el 0. Un poquito aquí. El reales menos el 0 resulta de la intersección. Vuelvo a reiterar, no es inclusión, es intersección, lo que tienen en común los dos conjuntos. Bien, luego de hacer la intersección, notamos que el conjunto que resulta de la intersección es distinto del vacío. Listo, ya cumple la condición para poder sumar. Entonces la suma de las dos funciones, que sería una nueva función, por eso se escribe así, f más g. Este es el nombre de la función. A veces también lo van a ver escrito así, como que lo renombran, que esto es igual a h de x, es lo mismo. Pero la función, o sea, la suma de dos funciones resulta otra función, que la pueden llamar, bautizar f más g, el nombre de la función, o la pueden llamar h, con otra letra, es lo mismo. ¿Sí? Están haciendo lo mismo. Luego, para obtener la expresión de esa suma, ¿qué tendrían que hacer? Sumar cada una de las expresiones. Entonces, tenemos f de x por un lado, más la expresión de g de x. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con esto. Yo estoy representando los valores de x, y para los x mayores que 0, la expresión es x menos 1. ¿Sí? Esto es f de x. Estoy representando las ramas de la función f. Y si para los x menores que 0, la expresión de la función es la cuadrática, x al cuadrado. ¿Bien? Es la misma función, solamente que cambia de fórmula cuando cambio el valor de x. Si tomo valores positivos va a ser esta lineal, y si tomo valores negativos, menores que 0, va a ser la cuadrática. ¿Bien? Si tengo que sumarla con la función g, que la función g no tiene problema. Siempre es la cúbica. Para mayores que 0 y para menores que 0, siempre es la cúbica.
¿Sí? O sea, la expresión de g no cambia, siempre es x al cubo. Entonces, cuando yo quiera determinar la suma, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para los x menores que 0, voy a sumar x al cuadrado más x al cubo, que es esto. ¿Sí? Para los x mayores que 0, vamos a sumar la expresión que le corresponde a f, que sería x menos 1 más x al cubo. ¿Bien? No se puede resolver más porque no son términos semejantes, así que quedaría ahí escrita la expresión. Y esa sería la función suma de f y g. ¿Está bien, Guadalupe? No sé qué me preguntaba. Bien, la otra operación, no sé si seguimos. ¿O tienen otra duda? Ya nos quedan 10 minutos. ¿Qué hacemos? La otra operación es lo mismo, ya sería el producto nada más. Multiplicar x al cuadrado por x al cubo, para los x menores que 0. Bueno, la condición va a ser la misma. Entonces, para los x menores que 0, este x a la quinta, ¿cómo resulta? De x al cuadrado por x al cubo. Como tienen la misma base, se suman exponentes, entonces quedaría x a la quinta aquí. Y luego, para la siguiente era x menos 1, creo, por x al cubo, ¿no es cierto? Entonces lo que aplicamos aquí fue distributivo, por eso quedó x a la cuarta menos x al cubo, para los x mayores que 0. Luego les pregunta por el cociente. Bueno, en el cociente tienen que tener en cuenta de sacar, ¿no es cierto? El dominio de G va a ser ahora, la condición va a ser el dominio de G menos los valores que hacen que se anule este denominador, los valores de X. Entonces, a ver, el dominio de F, habíamos dicho que era todos los reales menos el 0. El dominio de G eran todos los reales. Pero tenemos que ver dónde se anula g de x, y g de x era x al cubo. ¿Sí? Esto donde se hace 0, si lo resuelvo, cuando x valga 0. Es decir que yo tendría que hacer el dominio de f, que son todos los reales menos el 0, intersección. Acá sería el dominio de f, intersección, el dominio de g, menos el valor donde se hace 0 el denominador, o sea, la función g de x, que sería 0. Bien. El dominio de f son todos los reales menos el 0. Tengo que hacer la intersección de ¿quién? Del dominio de g, que son todos los reales, menos donde se anulaba el denominador, que era en 0. La intersección de estos dos conjuntos, como es el mismo conjunto, me va a dar los reales menos el 0. ¿Sí? Es distinto del vacío, entonces puedo realizar el cociente. Para realizar el cociente entre las dos funciones, escribimos la expresión de f arriba, en el numerador, y la expresión de g en el denominador. Para llegar a este resultado, ¿qué tuvimos? La expresión de f era la cuadrática, sobre la expresión de g, que es la cúbica. Entonces, al simplificar, esto nos estaría quedando 1 sobre x. ¿Estamos bien?
Y para los x mayores que 0, era la lineal, x más 1, creo, x menos 1, sobre la cúbica. Entonces lo que hacemos es distribuir el denominador, que sería x sobre x al cubo, menos 1 sobre x al cubo. Bien, de vuelta, simplifico aquí, y me estaría quedando 1 sobre x al cuadrado. Luego me pregunta si el cociente está definido en 0. Y no, justamente el dominio del cociente son todos los reales menos 0. Y también miro la expresión y las condiciones para x, no puede ser 0, no puede estar definida la función cociente en 0. Entonces tengo que decir, la función en 0 no está definida. Si quieren acá aclaran, es porque el 0 no está en el dominio de la función cociente. Y se termina. Siempre que un